lo cual quiere decir que todo tiene solución en esta vida. Luego los memes que salen de que algo no está bien, va a ocurrir algo malo, ya es como el 2012, ¿no? Que Ajá. el fin del mundo. Casi, casi, pero bueno. Bien, entonces, este es el tema de la unidad 5, muchachos, que se llama análisis de varianza. Y el tema en específico que vamos a ver es ANOVA unidireccional. ¿Sale? Entonces, este es el tema, análisis de varianza. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es la técnica estadística conocida con este nombre, la cual está basada fundamentalmente en el hecho de que la variabilidad total de una población o conjunto de datos es la resultante de las variabilidades parciales debidas a los factores de variación y fue inicialmente desarrollada por Ronald Amos Fisher. Las técnicas iniciales del análisis de varianza fueron desarrolladas por el estadístico y genetista Fisher en los años 1920 y 1930. Y es algunas veces conocido como ANOVA de Fisher o análisis de varianza de Fisher, debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del contraste de hipótesis. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas cosas que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cómo surge este estudio? Pues este análisis tuvo sus primeras aplicaciones en la investigación agrícola, en donde se trataron campos con distintos fertilizantes o fumigantes para determinar si había o no una diferencia global en la productividad. Es decir, tenían sus porciones de tierra y la sometían esta tierra a diferentes tratamientos. Es decir, a una porción le ponían fertilizante, a otra porción le ponían fumigante, a otra porción le ponían a lo mejor más agua y Fisher estudiaba la variación que existía entre los diferentes tratamientos que se le daba a la tierra, ¿sí? Es decir, cómo salía el producto de esa tierra con los diferentes tratamientos. Y entonces descubrió que había variaciones entre estas porciones de tierra. Desde ahí se toma la palabra tratamiento, que será muy utilizada dentro de la ANOVA. Se puede definir como la causa o fuente específica de variación de un conjunto de datos. Es decir, ¿por qué las manzanas salen más grandes y más jugosas de la lado derecho que las manzanas? Y entonces ahí se dio cuenta Fisher de que había variación entre las mismas manzanas, pero con tratamientos diferentes. Bien, el procedimiento para comparar más de dos medias poblacionales se conoce como análisis de varianza, por sus siglas en inglés, Analysis of Variance, por eso es ANOVA. Algunos de los análisis para la comparación de cualquier número de medias poblacionales son el análisis de varianza para muestras independientes, que es el que vamos a estudiar nosotros, análisis de varianza para un diseño de bloques aleatorizado, análisis de varianza para un experimento factorial. La diferencia de estos enfoques radica en la manera de cómo se seleccionan las muestras, que pueden ser en diferentes diseños, como aleatorias independientes, en bloques aleatorios, etc. Entonces, nosotros el que vamos a utilizar es análisis de varianza para muestras independientes, muestras que no tienen nada que ver entre ellas mismas. Bien, entonces el análisis de varianza para muestras aleatorias independientes es ANOVA unidireccional. Este método nos permite determinar a través de una muestra dividida
y sometida a varios tratamientos si los resultados obtenidos se deben a efectos de los tratamientos o son debidos a causas aleatorias. Es decir, ¿por qué unas manzanas están más grandes y jugosas que las otras? Bueno, pues porque una de las razones puede ser que se sometió a diferentes tratamientos la tierra, es decir, que una tuvo fertilizante y la otra tuvo fumigantes, ¿sí? O esa es una diferencia, una variabilidad externa, pero también puede ser que sean debido a causas aleatorias. Por ejemplo, no sé, que explotó un volcán y las manzanas que se encontraban del lado izquierdo, pues ahí todavía les alcanzó a llegar un poco la lava y por eso las manzanas fueron un poquito más chiquitas, ¿no? Entonces, hay que visualizar si la diferencia entre estas manzanas es por los tratamientos que se tuvieron o porque por el azar, por cuestiones de azar desde el destino, les cayó tantita lava y por eso ya no crecieron ni se desarrollaron como debían de ser. Bien, el ANOVA unidireccional consiste en contrastar una hipótesis nula, que es todas las medias poblacionales son iguales, frente a la hipótesis alternativa, que es al menos una de las medias poblacionales es diferente, ¿sí? Así es como vamos a contrastar estas hipótesis siempre. Entonces, sin embargo, si rechazamos la hipótesis nula, este procedimiento no nos permite saber cuál es la media que difiere, para lo cual se utilizan varias pruebas como la de Tukey o Tukey y Kramer, ¿sí? Es decir, cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, vamos a saber que sí hay diferencia entre los tratamientos, entre las medias de estas hipótesis, pero no vamos a saber cuál es la que difiere, sino solamente vamos a saber que no son iguales. Para saber cuál es la que difiere, utilizamos pruebas como la de Tukey y Kramer, pero pues esas pruebas no son, no se estudian en este semestre. Bien, para el estudio de ANOVA tenemos la metodología y el procedimiento para analizar variación entre muestras la vamos a simbolizar como variación cuadrada entre muestras, que es BCX, y la variación al interior de las mismas, que es BCI, utilizando para ello varianzas y como tal permite comparar dos o más medias poblacionales. Esto no hay necesidad de que lo copien, yo les voy a ir indicando que sí es lo que van a copiar. Esto sí, lo deben de copiar, es la hipótesis nula se establece de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos varios tratamientos, va a ser hipótesis nula, dos puntos, va a ser igual a mu1, igual a mu2, igual a mu3, igual a la mu que tengamos, ¿sí? Igual a mu a la k, le puse aquí. Y la hipótesis alternativa siempre se va a plantear así como lo tenemos escrito. Al menos dos medias poblacionales son diferentes. O también le podemos poner al menos una media poblacional es diferente, ¿sí? Es una o dos, como ustedes quieran ponerle. ¿Cuál? Pues no sabemos porque la prueba no nos dice cuál, simplemente nos dice que son diferentes. Entonces, es la que es igual y la que es diferente, por lo tanto, son al menos dos poblacionales, son diferentes. Entonces, el planteamiento, sí, por favor, sí lo deben de copiar.
Bien, ¿puedo cambiar ya la presentación? Sí, profe. Bien, gracias. Ok, entonces, tenemos para realizar esta metodología, tenemos algunos supuestos. Un supuesto es que todas las poblaciones implicadas son normales, las muestras se eligen de manera independiente. Explicar los diferentes tipos de variaciones, así como su procedencia, destacando que la variación intermuestral, es decir, entre las muestras, se debe a los efectos de los diferentes tratamientos. Y la variación intramuestral, o sea, dentro de las muestras, se deben a valores aleatorios. Mande. Pensé que me hablaban. Bueno, ya les había dicho que vamos a tener BCX, que va a ser intermuestral, y BCI, que va a ser intramuestral. Para nosotros estudiar ANOVA, o para resolver, mejor dicho, ANOVA, vamos a utilizar un esquema. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues este esquemita. Más adelante les voy a dejar copiar el esquema. Ahorita todavía no, todavía no la copio. Y vamos a utilizar algunas fórmulas. Va a ser suma de cuadrados totales es igual a SCX, que es la suma de cuadrados entre muestras, lo cual también se le llama la variación explicada, más SCI, que es la suma de cuadrados internos o la variación no explicada. Para el valor de la F calculada, se calcula con la siguiente expresión: la suma de cuadrados entre muestras entre K menos 1. Más adelante les voy a ir indicando qué significa K, y esto va a ser la variación explicada, o sea, la variación intermuestral. Eso entre la suma de cuadrados entre las muestras, entre N mayúscula menos K, o sea, la variación no explicada, que es la variación intramuestral. Entonces, para F calculada va a ser la variación intermuestral entre la variación intramuestral. Bien. Esto sí es importante que lo copien, por favor, muchachos. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar para resolver ANOVA. La primera fórmula es SCX, es decir, la suma de cuadrados entre muestras, va a ser igual a la suma de CI al cuadrado entre NI menos T mayúscula al cuadrado entre N mayúscula. Si se fijan, aquí tenemos una N mayúscula y una N minúscula. Entonces, CI va a ser la suma de los elementos de la columna I. NI, el número de elementos de la columna I. T es la suma de todos los valores de CI. Y N mayúscula es el número total de observaciones. Luego, para la siguiente, ya que tenemos resuelta la primera fórmula, vamos a utilizar la tercera. La tercera, que va a ser la suma de cuadrados totales, y esta es igual a la doble suma de IJ al cuadrado menos T al cuadrado entre N mayúscula. Entonces, es la suma de todos los valores IJ de X mostrados en el esquema inicial. Ya que resolvimos la tercera fórmula, entonces nos vamos con la segunda, que va a ser la suma de cuadrados internos es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados entre muestras. Con el valor obtenido de SCX se podrá calcular el de SCI. El procedimiento que se sigue es determinando el valor de SCT,
que resulta más sencillo, y luego sustituir en la fórmula anterior la fórmula de SCT y en la siguiente, ¿sale? Entonces, todo esto sí cópienlo, por favor. Vamos, esta es la primera fórmula, luego vamos a hacer la segunda fórmula y luego, perdón, la tercera fórmula va a ser la segunda y la tercera fórmula que vamos a utilizar va a ser la segunda. Entonces, copien eso, por favor. Ahorita que termine la clase, les voy a subir esta presentación a la plataforma para que ya la puedan tener y vamos a empezar a trabajar ANOVA. Maestra, ¿qué era SCI? Es la suma de cuadrados internos. Gracias. De nada. Ustedes me avisan cuando terminemos para ir avanzando. Bien, ¿ya podemos continuar? Ya, maestra. Permítame un momento. Claro que sí, Jimena. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bien, entonces, las varianzas, es decir, la variación cuadrada entre muestras y la variación cuadrada intermuestral se obtiene cuando las variaciones de la suma de cuadrados entre muestras y la suma de cuadrados al interior se dividen entre los grados de libertad correspondientes. ¿Sale? Ahorita no hay necesidad de que copien esa, no hay problema. Bien. Entonces, esto va a ser BCX entre BCI. Más adelante les voy a decir lo que significa BCX entre BCI. Y bueno, es la tabla resumen o la tabla de ANOVA. Entonces, esta sí es importante que la copien también, por favor. Si se fijan, aquí vamos a tener la fuente de variación, es decir, vamos a tener entre muestras, que es la suma de cuadrados X, SCX, y le ponen abajo numerador. Dentro de las muestras, que es y le ponen denominador, y los totales. En la siguiente columna vamos a tener las sumas de cuadrados, es decir,
suma de cuadrados entre muestras, que es SCX. Aquí le dejan un espacio para ponerle el resultado de lo que nos vaya saliendo ahorita que hagamos nuestros cálculos. Luego, la suma de cuadrados dentro de las muestras, que es SCI, y la suma de cuadrados totales. Aquí en la tercera columna vamos a tener grados de libertad. Grados de libertad del numerador, que va a ser K-1. K es el número de tratamientos, ¿sí? Y luego los grados de libertad del denominador van a ser N-K, el total de observaciones menos el número de tratamientos. Y los grados de libertad totales, que van a ser el total de observación menos 1. Bien, la suma de cuadrados entre los grados de libertad me va a dar BCX, que es la variación cuadrada entre muestras. La suma de cuadrados, es decir, SCI entre los grados de libertad, N-K, me va a dar la variación cuadrada dentro de las muestras, o sea, BCI. Y para sacar nosotros la F calculada, vamos a hacer BCX entre BCI y aquí vamos a obtener nuestra F calculada. Y la F crítica, bueno, pues la F crítica es la F de tablas, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí me dejan un espacio para que ahorita que hagamos el ejemplo, ustedes puedan llenar ese espacio con los valores reales que nos van a salir del ejemplo, ¿sí? Entonces, copien su tabla resumen, por favor. Me avisan cuando ya la hayan copiado. Mientras les voy a pasar lista. Alvarado Mondragón. Presente. Gracias. Paola Argueta. Presente, profesora. Gracias. Citlali Báez. Presente, profesor. Mariana Benítez. Presente. Jimena Cabrera. Presente, profesora. Facio Areli. Presente. Flores Pacheco. Presente, profesora. Alejandro Gallo. Presente, profesora. Oscar Meniovich. Presente, maestra. Montserrat González. Presente, maestra. Brenda Hernández. Presente. Citlali Ibarra. Presente, Miss. Gracias. Infanzón Jimena. Ok, Gustavo Juárez. Presente. Bien. López Díaz Angélica. Presente, buenos días. Buenos días. Martínez Cruz Eira. Presente. Fernando Martínez. Presente. Teresa Mendoza. Presente. Mitzi Vázquez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Eira Munguía. Presente. Nuño Leslie. Presente. Deyanira Ornelas. Presente. Javier Ortiz. Ariadna Pérez. Presente, profesora, buen día. Buenos Rubí Pérez. Presente, buenos días, Miss. Buenos días. Sinaí Pérez. Presente. Samantha Pineda. Presente, maestra. Julio César Ponce. Ayocuán Rosales. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Alexis Ruiz.
Presente. Buenos días. Buenos días. Angélica Sánchez. Presente, buenos días. Jimena Sánchez. Buenos días. Presente. Buenos días. Jennifer Valenzuela. Presente. Y Tania Villegas. Bien. Entonces, ¿ya terminaron de copiar esa? Voy a tratar de compartirles esta tablita y ahora les voy a compartir el cuadro de Excel para que podamos ir haciendo nuestros cálculos y podamos ir viendo de dónde salen las cantidades que tenemos que ir llenando. Permítanme, nada más déjenme borrar unas cosas para no confundirlos y empezamos. Necesito que tengan a la mano su calculadora y las tablas de la F de Fisher para que podamos encontrar el valor más rápido. Bien. Creo que ya. Me falta esto. Ay. Ok. Bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla de Excel. Bien, entonces nosotros vamos a tener este ejemplo. Si quieren copiarlo, dice, existen 3 tipos de programas de entrenamiento denominados A, B y C para los obreros de una fábrica. Se toma una muestra de 14 obreros y se agrupan en 3 categorías y los resultados obtenidos se expresan en la tabla. Se requiere determinar con un nivel de significación del 5% si existe o no diferencia entre los programas impartidos. Y entonces vamos a tener nuestros obreros, los programas que son programa ABC y los resultados de esos programas. Vamos a tener 85, 80, 82, 72, 84, 80, 83, 81, 85, 80, 78, 90. Aquí, si se fijan bien, aquí en la columna A, renglón 5, no hay nada. Ahí no le podemos poner 0 porque si le ponemos 0 sería que alguien obtuvo la calificación de 0 y eso no es correcto. Entonces, por eso ese está vacío. En la columna B hay el resultado de 82 y en la columna C el resultado de 88. Entonces, ahora sí, van a copiar el esquema. Aquí vamos a poner los totales y van a copiar el esquema como lo tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, ustedes me van diciendo, ya ustedes ya no van a copiar el recuadro naranja porque ya lo tienen copiado, ¿sí? El que sí vamos a copiar es este esquema, el esquema cuadrado, y aquí es donde vamos a ir metiendo los datos que les comenté que vamos a ir metiendo ya que hagamos nuestros cálculos.
Ustedes me dicen cuando ya le vaya bajando. ¿Ya copiaron el ejercicio, el ejemplo? Existen 3 tipos de programas para bajarle aquí a la tabla y puedan ver el esquema. Vamos a agregar CI, NI, que es N minúscula. Vamos a agregar la media muestral. Vamos a poner CI al cuadrado y vamos a poner la suma de X al cuadrado y J. ¿Sale? Aquí afuerita le vamos a poner T mayúscula y N mayúscula. Nos queda 1 minuto, ya se va a acabar la sesión. Profesora, es NI, ¿verdad? Ajá, sí. N minúscula I. Ok. Ok, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero, vamos a calcular los totales de ese renglón.
¿sí? Tenemos el renglón 1, entonces metan a su calculadora, por favor, el dato de 85 más 80 más 82. ¿Cuánto nos da? 247. Gracias. El segundo renglón. 236. Gracias, Eira. El tercer renglón. 249. Gracias, Angélica. Eres... Ay, no eres... apellido, Angélica. López. López, ya no te encontraba, López. Ok, el tercer renglón. 170. 240. No, perdón. 248. ¿Es el cuarto? 200. El No, el cuarto es 9. 49, profesora. Sí. Y el que sigue 249. ya son los 248. Ah, ok. Gracias. Después 170. 170. Bien. Entonces fue Sánchez Ríos, Alejandro Gallo, y por ahí habló alguien más. ¿Quién fue? Pérez Andrade. Pérez Ariadna. Ok, muchas gracias. Bien. Ok, ya tenemos nuestros totales. Ahora vamos con hacer el cálculo de CI. CI es la suma de la columna. Vamos ahora a sumar la columna 85 más 72. Dime. Para sacar ahí en la columna de A, la del número 5, ¿no tenemos que sacar primero ahí como ese cuadro para haber sacado el 70? No, ahí no le vamos a poner nada. ¿No? No. Bueno. Entonces nada más vamos a sumar 85 más 72 más 83 más 80. ¿Cuánto es? 320, profe. Ok. Sí, 320. Bien, muchas gracias, Deyanira. La columna 2 o la columna 405. 405. 405, bien. La columna C, 425. 425. Bien, ok. Ahora vamos a hacer la suma del total. 1150. Bien, ese 1150 va a ser T mayúscula. Ahí le van poniendo, por favor, T mayúscula. Por eso se les puse el cuadrito con diferente color para ir viendo de dónde salen los datos. ¿Sale? Lo que está en azul son los datos que nos proporcionaron y lo de amarillo son los datos que vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a sacar el siguiente renglón que es NI. NI es el número de elementos de la columna, es decir, yo tengo la columna A y voy a tener 85, es un elemento, 72 el segundo, 83 el tercero, 80 el cuarto. Entonces, en NI yo pongo 4. Para la columna B, en NI, ¿qué pongo? 5. Bien, 5. Y para la columna C, 5. bien, muy bien, 5. Ok, ahora el total del renglón, ¿cuánto sería? 14. 14, muy bien. Ese 14 es mi N mayúscula y si se fijan, acá arriba en el ejercicio dice, se toma una muestra de 14 obreros. Entonces, es el tamaño de la muestra, pero como son tratamientos divididos, tenemos
en un tratamiento 4, 5 y 5. Y el total pues me da 14. Entonces, para ANOVA, 14 va a ser N mayúscula. Bien, el siguiente renglón es la media de la columna A. ¿Cómo la voy a determinar? Pues aquí ya tenemos 320 entre 4 y voy a poner mi resultado, 80. Muy bien. 405 entre 5. 81. 81. Bien. 425 entre 5. 85. Bien, hasta ahí. El otro renglón, la otra columna no la necesito, así que la podemos dejar hasta ahí. Bien. El siguiente renglón dice CI al cuadrado. Aquí yo ya tengo CI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 320 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto me da? 102.400. 102.400. Muy bien. El siguiente sería 405 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 164.025. ¿Así? Sí. Bien. El siguiente sería 425 al cuadrado. 180.625. ¿Así? Sí. Sí, así. Ok. Bien. Ahora sí, la suma de este renglón, ¿cuánto me da? Aunque ese dato tampoco lo necesito, pero bueno, no, mejor no lo calculamos para que no haya problema. Ese no lo necesito. Bien, ahora, el siguiente renglón nos dice la suma de x cuadrada de ij. Entonces, vamos a hacer, fíjense bien, vamos a hacer, es 85 al cuadrado más 72 al cuadrado más 83 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Y eso me da? 25.398. Sí. ¿Así? 25.398. 600. 600. Bien, gracias. Para la columna B es 80 al cuadrado más 84 al cuadrado más 81 al cuadrado más 78 al cuadrado más 82 al cuadrado. 32.825. 825. ¿Así? Ay. Sí. Sí. Bien. Para el inciso C, va a ser 82 al cuadrado más 80 al cuadrado más 85 al cuadrado más 90 al cuadrado más 88 al cuadrado. 36.193. 36.193. Sí. Bien. Ahora sí es la suma del renglón. $94.716. Bien, 94.716. Este 94.716 es la doble suma de x y j al cuadrado. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿dudas de cómo llenamos este cuadrito? No, profesora. Yo, es que, perdón, se me fue el internet y me Sí. sacó de la reunión y no pude ver cómo llenó las medias. ¿Fue el promedio de todo lo de azul? ¿El de la x testada? ¿Está? Sí. Así es.
Aquí tú haces 320 entre 4 y te da 80. Aquí 405 entre 5 y te da 81. Y el 425 entre 5 y te da 84. 85. Ok, Miss. ¿Y C de 2 ahí? Este es el cuadrado de 320 al cuadrado te da 102.400. 405 al cuadrado, 164.125 y 425 al cuadrado te da 180.625. Gracias, Miss. De nada. Sí se le fue el internet y la dejé entrar, pero pues se perdió esta explicación. Bien, ¿dudas? Vamos a continuar entonces. Ahora, lo que sigue es resolver la primer fórmula, esta. Dice, SCX es igual a la suma de CI al cuadrado entre NI. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es la suma de CI al cuadrado, es decir, lo que tengo yo aquí en rosa, ¿sí? Vamos a hacer lo que tengo en rosa. El primer CI que tengo sería 102.400 entre 4, más el segundo CI 164.025 entre 5, más 180.625 entre 5. ¿Sí? Eso entre paréntesis, menos T, que es 1.150 al cuadrado, entre N mayúscula, que es 14. ¿Sí? Entonces. Miss, y para CI al cuadrado, ¿no se podría sumar todos los valores y dividirlos entre 14? No, porque te da diferente, porque acuérdate que aquí en el primero no tienes un elemento, sino nada, y por eso nada más tienes 4. Cuando todos los elementos son iguales, sí lo podrías hacer, pero en este caso no, porque aquí uno es diferente. Entonces es aquí 4, acá 5 y acá 5. Ah, ok. Te da diferente resultado, ¿sale? Entonces, para esta parte de la fórmula es 102.400 entre 4 más 164.025 entre 5 más 180.625 entre 5. Y eso menos 1.150 al cuadrado entre 14. Y nos tiene que quedar... ¿Dónde tengo mi hoja? A ver. Ya se me fue. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, pues lo hago aquí. ¿Alguien ya lo hizo? A mí me sale, pero no sé. A ver. 65.7142. Perfecto. Sí, estás bien. Muy bien. Bueno, aquí sería SCX es igual a SCX es igual a, déjame abrir corchetes, sería 102.400 entre, a ver si me lo da, entre 4 más 164.025 entre 5 más, no, creo que ni me lo da. Pero bueno, así es como lo tendrían que ir haciendo. Es que yo lo tenía, pero ya se me perdió. 180.625 entre 5. Ahí cerramos y luego es menos el cuadrado de 1.150 y eso entre 14. Y eso nos dice que nos da 65.71.
ese es el valor de SCX. Entonces, ese lo vamos a poner en mi cuadrito, aquí donde tengo SCX, ahí voy a poner 65.71. ¿Sí? Luego, vamos a resolver la tercera fórmula que ustedes tienen, sería SCT es igual a la doble suma de X al cuadrado y J. ¿Ahí qué valor va? Que es la doble suma, va 94,716 menos lo que son los 1,150 al cuadrado, al cuadrado, bueno, lo voy a poner mejor, al cuadrado, entre 14. ¿Y eso cuánto nos da? ¿252.71? Sí. 252.71. Y ese va en SCT, es decir, aquí. Entonces aquí vamos 252.71. ¿Sí? Ahora vamos con SCI. SCI es la diferencia entre, sería SCI es igual a SCT, que me dio 252.71 menos 65.71, que es SCX. Y eso me da, ¿cuánto? 187. 187. 187. Creo yo que me daba 186, pero no sé bien. Maestra, Profesora, es que a mí en la fórmula de arriba me dio 251.71. Aquí 251.51 y entonces aquí sí da 186. Ajá. Ok, sí. sí, maestra, es que puso 94.717 en vez de 94.716. Ah, ok. Es cierto. Ah, perfecto. Ok, con razón. Ok, gracias. Así, ¿verdad? Bien. Entonces, 252 y entonces aquí ya es 186. Yo me acordaba que algo que me daba eso, pero bien. Ahora, ese 186 va acá. Bueno, aquí es 51, ¿verdad? Aquí es 51 y acá es 186. De todos modos, ahorita lo vamos a checar. 186. Bien. ¿Dudas de esto, de cómo salió esto? ¿Puede bajarle y dejarme ver tantito? Claro, claro. ¿Hasta dónde, Ale? ¿Hasta ahí? Ahí. Estoy viendo por qué no me sale. Aquí. A ver, déjame ponerle insertar. Insertar ecuación, que debe de ser, es que no me sale las herramientas. Profe, una pregunta. Dime. Sí, dime. Al momento de hacer las divisiones, por ejemplo, para el SCX,
No tendría, bueno, por ejemplo, en la calculadora o ahí no tendría que llevar paréntesis entre una y otra para que no afecte. O no afecta. No, se supone que no afecta. Se supone que no, aunque ya ves que cada calculadora es así como que tiene su chiste, ¿no? Pero a ver, si quieres hacer la prueba para que conozcas tu calculadora. Más 180,625 entre 5 menos, aquí es menos y TI al cuadrado. Ay. Ya se me fue el editor de fórmulas, Chihuahua. No, ya se me fue el editor de fórmulas también que íbamos. Y se me perdió. Ah, bueno, ya sé cómo hacerlo. ¿Ya encontraste el error, Ale? Ya vi. Es que son números muy grandes y van rápido. Sí. Entonces, por eso. Pero bueno, ok. Ahora, vamos a continuar con el llenado de del cuadro resumen, ¿sí? Bien, entonces, vamos con el siguiente. Ah, miren, acá ya lo tengo. Es que no sé por qué se me había ido. Así es como debe de quedar. 55.71, 251 y 186. ¿Sale? Profe, no está compartiendo nada. No estoy compartiendo. Ay, qué caray conmigo. No les quiero enseñar. Ahora sí, ya está bien. Esto. ¿Sale? Sí. Así es como queda. Es que se me perdieron estas, no sé por qué. Bueno, es que aquí les voy a quitar esto, que ahorita se los voy a enseñar también, pero lo voy a quitar de una vez para que no se me confunda. Okay. Bien, entonces tenemos que ir con el llenado de la siguiente tabla, ¿sale? Entonces, ya llenamos lo que es SCX, SCI y el SCT, ¿sí? Entonces vamos a llenar los siguientes renglones. Déjenme quitarles esto para hacerlo con ustedes poco a poquito, porque si no, no van a saber de dónde salió. Bien, entonces, ahora vamos a ver los grados de libertad. Los grados de libertad del numerador. Dice, los debes de calcular con K-1. K es el número de tratamientos. Si se fijan aquí, yo le puse programas K, tratamientos. ¿Cuántos programas o tratamientos son? 3. Es A, B y C. Entonces, vamos a poner 3 tratamientos menos 1. 3 menos 1 nos da 2. Vamos a tener 2 grados de libertad del numerador. Luego, vamos con los grados de libertad del denominador. ¿Esos cómo los vamos a calcular? Ahí dice N menos K. ¿Cuánto quedamos que vale K mayúscula? Perdón, N mayúscula. 14, muy bien. N mayúscula 14 menos K. ¿Cuánto vale K? 2. 3.
3, que son los tratamientos. 14 menos 3 nos da 11. 11. Entonces, 11 grados de libertad del denominador. Y los totales van a ser n menos 1. ¿Cuánto vale n menos 1? 13. Ay. 14 menos 1. N menos 1 vale 14 menos 1. 14 menos 1. Ay, ¿qué voy a hacer? Esperen. Entonces sería 14 menos 1 y eso nos da 13. Ahora, si se fijan, este 13 lo podemos obtener también de aquí. 2 más 11, 13. ¿Sale? Ahora, voy a sacar BCX, mande. Le puso 14 menos 19, se pasó. Ay, sí. 14 menos 1. ¿Qué les digo? 14 menos 1. Ok. Gracias. Bien, vamos a hacer ahora BCX. BCX se calcula con la suma de cuadrados entre grados de libertad. Es decir, vamos a hacer SCX entre los grados de libertad que tenemos aquí, que son 2. Vamos entonces a calcularlo. Va a ser 65.71 entre 2. Y eso nos da 32.855. 855. 86 le podríamos poner, ¿no? Sí. 32.86. Luego, para el BCI son los grados de la suma de cuadrados, que va a ser 186, entre los grados de libertad, que son 11. Y entonces, ¿cuánto nos da? 16.90. 16.90. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora, vamos a sacar el valor de F calculada. ¿Cómo lo determino? Pues con BCX entre BCI, es decir, 32.86 entre 16.90. Y eso nos da 1.9266. 93 puede quedar. Pero creo que da... Ah, dime. En BCI lo podríamos redondear a 16.91. Es que el siguiente número, o sea, da 16.9090. Sí. Ah, ok. Sí, entonces aquí es 16.91. Ahora sí, 32.86 entre 16.91 nos da 1.94. 1.94, ¿sale? Bien. Hasta ahí, ¿dudas, chicos? Bien, ahora vamos a sacar el valor de F crítica. Ustedes, por favor, recuérdenme, numerador, grados de libertad numerador 2, grados de libertad denominador 11. Ahora vamos a utilizar el nivel de significancia del 5%. Voy a dejar de compartirles esto y les voy a compartir las tablas de la F de Fisher. Bien, entonces, si se dan cuenta, en las tablas tenemos en la primer columna grados de libertad denominador y en el renglón dice grados de libertad numerador. Entonces, yo voy a buscar cuántos grados de libertad, bueno, aquí tenemos grados de libertad denominador, tenemos la primer columna alfa y grados de libertad del numerador. Entonces, ¿cuántos grados de libertad del denominador tengo? 11. 11. Vamos a buscar en mi primer columna el 11. Entonces, la primera hoja llega hasta el 7, la segunda hoja igual se repite hasta el 7, la tercera hoja
ya puedo localizar aquí el 11. Bien, ahora me voy con los grados de libertad del numerador. Aquí voy a buscar el numerador. El numerador me dio 2, ¿se acuerdan? Entonces, 11 con 2, aquí yo puedo encontrar mi valor. Ahora, en la primera columna en la segunda columna que tengo el valor de alfa, aquí tengo que buscar el nivel de significancia. ¿De cuánto fue? Del 5%. Entonces yo voy a buscar, si se fijan aquí tengo punto 1, punto 0.5, punto 0.25, punto 0.10, punto 0.05. Entonces yo voy a buscar este que es punto 0.50, ¿sale? Intersección con los 2 grados de libertad del numerador y me da 3.98. Este es el valor de mi F de mi F crítica, 3.98. Dejo de compartirles aquí y les voy a compartir el Excel. Ay, ¿dónde está? Y entonces aquí yo voy a poner 3.98. ¿Alguien tiene dudas de cómo saqué ese valor de tabla? No, maestra. Bien, ok. Entonces, ahora les dejo de compartir esto y me voy a mi presentación. ¿Cuánto dijo que era? 3.98. Este es el ejemplo que vimos y el resultado al que llegamos, ¿sale? Entonces, ahora sí, voy a plantear la hipótesis nula, que es hipótesis nula, 2 puntos, la mu del tratamiento A es igual a la mu del tratamiento B igual a la mu del tratamiento C. Y como hipótesis alternativa, al menos 2 medias poblacionales son diferentes. Resolví mi fórmula de SCX y me dio 65.71. SCT me dio 251.71 y SCI que me dio 186. Bien, ahora buscamos los grados de libertad. Otro 2 y otro 11. Los grados de libertad del numerador, del denominador y los totales. Y fuimos haciendo el cálculo y me dio 1.94 el valor de mi F calculada, ¿sale? Que nosotros no hicimos esta fórmula, sino que lo hicimos paso a paso con la tabla, que para mí es más fácil hacerlo así que aprendiéndonos la fórmula. Sustituimos valores y llenamos nuestra tablita, ¿sale? Entonces, ahí ya después hacemos nuestra figura, que como es variación, pues es la figura de la G cuadrada, pero utilizando la tabla de la F de Fisher, donde tenemos el nivel de significancia del 5%, que es mi zona de rechazo. Aquí tengo mi pared en 3.98 y mi F calculada que me dio 1.94. Entonces, dice, el valor F calculado es igual a 1.94. El valor F crítico de tablas es de 3.98, el cual indica que no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Porque me cayó aquí en la región nivel del 5%, no existe diferencia significativa entre los 3 tipos de entrenamiento impartido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pusimos que nuestra hipótesis nula es que mu1 es igual, o la mu del entrenamiento A es igual a la mu del B y es igual a la mu del C. ¿Sale? Entonces, por eso no rechazo y no hay diferencia entre los tipos de entrenamiento. O sea, un obrero hace
sabe lo mismo con el entrenamiento A que con el entrenamiento B o con el entrenamiento C, ¿sí? El entrenamiento que tome, vamos a obtener los mismos resultados. Bien, ¿dudas de este ejercicio, chicos? No, maestra. ¿No? Maestra. Bueno, es que eso se pudo ver desde las medias, ¿no? Cuando las calculábamos. Así es, desde las medias, ahí tú lo puedes visualizar muchísimo mejor desde ahí, pero bueno, si no tuvieras la oportunidad de checarla, tendrías que resolver todo lo de ANOVA, ¿no? Pero bien, ok, entonces ahora voy a regresar al Excel y les voy a enseñar a hacer este mismo cálculo, pero en Excel. Ahorita lo vamos a ver. Ay, que ya se me vino el tiempo encima. Nos vamos hasta la pestaña de datos. En datos, hasta el final, aparece una opción que se llama análisis de datos. Lo oprimimos ahí, análisis de datos, y nos va a salir un desplegado, otras opciones. Entonces, ahí, en las opciones, nos vamos hasta el final y dice análisis de varianza de un factor. Eso nosotros la sombreamos y le damos aceptar. Y nos va a salir otro desplegado en donde nos dice rango de entrada. Rango de entrada es toda tu información. Entonces vamos a ponerle lo que tenemos sombreado en azul. Luego dice agrupado por columnas o por filas. Si estuviera por filas, le ponemos aquí en filas, pero nosotros lo hicimos en columna. Entonces le oprimimos aquí columna. No tenemos los rótulos en la primera. Si se fijan, aquí tenemos .05. El programa por default nos da el valor del nivel de significancia, que es de .05. Ahora le da dónde quieres que te coloque la información. Entonces le vamos a poner que queremos la información aquí mismo, ¿no? Y le damos aceptar. Y entonces nos da este cuadrito, que es el cuadro resumen. Y es 4 elementos, columna 2.5, columna 3.5. Y te da la suma, 320, 405 y 400. Son 8:31 y no quisiera quitarles el tiempo de sus otras clases. ¿Sale? Entonces, si quieren, lo vemos el día miércoles que tenemos nuestra siguiente clase. Retomamos todo cómo lo resolvemos para que
no quitarles el tiempo, ¿sí? Nos vemos el miércoles, los del grupo 11. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Les subo al ratito la presentación. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos.